Queridos vecinos, como es de público conocimiento, el mundo está pasando por una crisis sanitaria sin precedentes y nosotros, como comunidad, no podemos no acompañar tanto el esfuerzo nacional como provincial para tratar de paliar la crisis de la mejor manera. Es por ello y que en el día de la fecha y en uso de mis facultades he firmado el decreto 49/2020 que establece el cierre total de la administración municipal desde el 18 de marzo hasta el 31 de marzo inclusive. Solo se llevarán a cabo las actividades esenciales. En el caso de la recolección de residuos, se trabajará de manera normal. No así lo que respecta a escombros, tierra, ramas, etc. Tendremos guardias permanentes para los casos de urgencia. Los números telefónicos correspondientes ya están publicados en las páginas oficiales. Son momentos difíciles donde les pido la mayor colaboración. Si podés, quédate en casa. Y si no, toma los recaudos necesarios al momento de salir. Estemos atentos y comunicados. Les dejo un saludo. Decreto número 45/2020 del Gobierno Municipal de Arias. Visto la declaración de emergencia sanitaria nacional por la pandemia del brote del coronavirus por el Gobierno Nacional según decreto de necesidad y urgencia número 260/2020, el cual establece una serie de medidas de acción que resultan de aplicación en todo el territorio nacional, que el Gobierno de la provincia de Córdoba emitió el decreto provincial número 190/2020 de aplicación en el ámbito de su jurisdicción, invitando a los municipios a adherir a dicha normativa provincial. Considerando que el Departamento Ejecutivo ha estado realizando una evaluación de la situación sanitaria generada como consecuencia de la pandemia de coronavirus en los distintos niveles de gobierno, que se han efectuado reuniones y consultas con profesionales médicos, representantes de instituciones y autoridades locales a los fines de evaluar la situación local y las medidas preventivas a seguir en beneficio de la salud pública de los vecinos de Arias, que se ha analizado y considerado la necesidad de acompañar a los gobiernos nacional y provincial en la declaración de emergencia sanitaria, entendiendo que la prevención y el valor de la vida humana de los vecinos de Arias merecen de la utilización de todos los recursos económicos, humanos y sanitarios de nuestro municipio que se necesiten para prevenir la pandemia del coronavirus en nuestro pueblo, que consecuentemente resulta menester dictar el acto administrativo correspondiente. Por todo ello, el intendente municipal, en uso de sus atribuciones, decreta: artículo primero, adherir a la declaración de emergencia nacional sanitaria dispuesta por el decreto nacional número 260/2020. Artículo segundo, adherir al decreto provincial número 190/2020. Artículo tercero, declarar la emergencia sanitaria municipal. Artículo cuarto, disponer de todos los recursos humanos, materiales, económicos y sanitarios municipales a los fines de atender la prevención de esta pandemia de coronavirus en nuestra localidad. Artículo 5. Solicitar a los vecinos de Arias la máxima comprensión, colaboración y responsabilidad con las autoridades sanitarias nacionales, provinciales y municipales a los fines de prevenir la circulación del coronavirus en nuestra localidad. Artículo 6. Comuníquese, publíquese y archívese. Arias, 13 de marzo de 2020, con las firmas del señor Néstor Javier de Fagot Díaz, secretario municipal, y Matías Pablo Bozdenovich, intendente municipal. Nos encontramos en esta mañana aquí en la municipalidad de la localidad de Arias con el director del hospital Juan Pedro Cabrini, Carlos Smith. El tema, como ya sabemos y es de público conocimiento, es el coronavirus. Esto que está generando tantos problemas, todas las medidas que se han tomado desde el gobierno nacional, y queremos que el doctor nos explique aquí, a nosotros en la zona, de qué se trata este virus y cómo hay que tratarlo. Doctor, buen día y esperemos ver su explicación para que entendamos de qué se trata esto. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Bueno, la intención que tenemos hoy es darle un poco la perspectiva regional que va a tener esta epidemia, que va a llegar a la región y a la zona y a nuestras comunidades, y no darle tanta importancia a lo que es la cuestión mundial, es decir, explicar cómo nos tenemos que preparar nosotros acá en nuestros pueblos para poder manejar esta epidemia.
La idea es tomar experiencia de lo que pasó en el norte y aplicarla acá. Nosotros tenemos un par de ventajas. La primera es que sabemos qué hacer y qué no hacer por errores y aciertos que han cometido otros países que tuvieron la pandemia antes que nosotros. Y segundo, tenemos la ventaja de tener comunidades chicas donde nos conocemos todos. Es muy importante acatar las medidas del Ministerio. Yo no soy virólogo, no tengo esa especialidad, no soy epidemiólogo, pero uno lee y entiende y acata las órdenes de gente que sabe mucho, que está muy preparada en el país. Tenemos gente muy idónea que están asesorando a los ministerios, al presidente, y todas las decisiones que se vienen tomando se toman con una razón fundamentada. Ninguna es improvisada. Entonces, nosotros no podemos reemplazar con sentido común decisiones técnicas y científicas, porque vamos a errar. Lo que tenemos que hacer es, de una vez por todas, empezar a hacer caso. Esta epidemia no es la gripecita y el resfrío que la gente cree que es. La gente de esto se muere. Y que haya pasado en un par de meses, como vamos a ver ahora en la explicación, de un país a más de 120 países, marca a las claras el potencial de contagio que tiene esto. La mortalidad es baja si se toma en forma global. Si vos lo desglosás por edades, no es tan baja. Y hablar de un índice de mortalidad en una epidemia que se transformó en pandemia, o sea, que tiene 120 sistemas de salud informando, es por lo menos una mentira. O sea, no se puede saber a ciencia cierta cuál es el índice de mortalidad. Son todas estimaciones, porque los italianos tienen un índice, los israelíes tienen otro, los alemanes tienen otro. Depende del sistema de salud que tengas, lo preparado que está, la tecnología que tiene y qué capacidad de detección de casos tiene. Porque si detectas 5 casos y se te mueren 4, a lo mejor detectaste pocos casos. No que tenga más mortalidad acá que allá. Pero depende, los índices en una pandemia son muy relativos. Obviamente que la estadística es donde se basan todas las decisiones y es imprescindible. Pero no hay que tomar tan a rajatabla esos índices porque estamos dando la versión de que esto es muy leve. Y primero, no lo es. Basta con mirar Italia, lo que está pasando, lo que tienen conocidos en Italia, o ver las noticias o leer los diarios, y van a ver que el sistema de salud claudicó de un país de primer mundo que tiene muchísimo mejor sistema de salud que el nuestro. ¿Qué nos va a pasar a nosotros si no tomamos medidas? Vamos a estar al menos en la misma situación, o peor. Entonces, tenemos la ventaja, no la perdamos. Vamos a empezar hoy a hacer caso. Vamos a guardarnos, los mayores de 5 años, si no tienen algo que hacer afuera de su casa, no salgan. No tienen nada que hacer afuera. Es como si en los pueblos no va a pasar, no va a llegar acá. No hemos tomado conciencia porque hoy vemos lunes a la mañana y la gente anda como un día normal, cuando anoche precisamente el presidente dijo no salgan, ¿no? Antes de entrar acá, me di una vuelta por el pueblo y vi entrando jubilados apenas caminando al banco. No hay por qué, manden a alguien de confianza. La receta al médico, que le haga el hijo, no va a hacerlo el abuelo. Vamos a tomar conciencia, vamos a hacer caso, vamos a empezar a no perder la ventaja que tenemos. Hoy todavía tenemos una gran ventaja, tenemos que aprender de lo que pasó en los países del norte y adaptar nuestra actividad, no es eterno esto, por un tiempo, a lo que demanda esto. Los más agredidos por este virus son los mayores de 60 años. Entonces, los mayores de 60 no tienen que salir, no tienen que ir a misa, no tienen que ir al banco. Si no es algo de vida o muerte, no tienen que ir al médico. Se tienen que quedar en su casa haciendo caso. Las clases se suspenden para limitar la circulación de virus y de gente en la calle. Entonces los chicos tienen que estar en su casa, ni haciendo pijamadas, juntando 30 criaturas en una sola casa, ni jugando a la pelota, porque esto no son vacaciones, es una cuarentena. Entonces,
de una vez por todas, no perdamos la ventaja que tenemos, empecemos a hacer caso. Entiendo que los chicos son difíciles de dominar en la casa, que los adolescentes por lo general acatan poco las órdenes, es más, contradicen las órdenes. Yo eso lo entiendo. Vamos a ponernos los pantalones como padres y vamos a dejar los chicos en la casa para defendernos todos en comunidad. Siempre decimos, los argentinos somos solidarios. Bueno, este es el momento de demostrar, a ver cuán solidarios somos. Yo por ahí entiendo los dueños de un comedor que abra, porque económicamente se ve damnificado, lo mata esta situación. Lo que no puedo entender es la gente que está ahí adentro comiendo. Tan poco se quieren, tan poco nos queremos, tan poco nos cuesta acatar una orden de decir, vamos a comer en casa, en familia, solos. Por lo menos, digo, un tiempito, vemos qué pasa. Ojalá todas estas medidas sean exageradas. Y si no llega el virus, ojalá Dios quiera el mejor de los escenarios, poco probable porque va a llegar, ojalá pase eso, quiere decir que no fuimos exagerados, que las medidas fueron correctas. Si el mundo se contagia y nosotros no, buenísimo, o sea, algo hicimos bien. Y la estadística dice que en este país las cosas no se están haciendo tan mal, se está contagiando poca gente y todos los contagios son de viajeros o contactos estrechos con viajeros. Eso está bueno, pero va a salir, o sea, es muy poco probable que esto se contenga en 50 contagiados como 56 como hay hoy. Esto va a crecer y se va a difundir, porque pasó en el mundo. Nosotros no somos ajenos al mundo, a pesar de que la actividad y la conducta de la gente parece que sí cree que somos bendecidos y que a nosotros no nos va a pasar nada. Ojalá pase eso, es poco probable. Lo más probable es que nos vayamos contagiando, pero de forma controlada, de forma que los sistemas de salud podamos ayudar a las personas que están enfermas. Todos los sistemas de salud de Europa claudicaron y son excelentes en comparación con el nuestro. Excelentes. ¿Qué nos va a pasar a nosotros? Exactamente lo mismo. Vamos a claudicar, no vamos a poder atender a todos los infectados si se contagian todos juntos. Y como pasó en algunos países que iban eligiendo los casos, ¿no? Y si tenías menos posibilidad de vida, bueno, anda a tu casa y quédate ahí. Sí, hay países, Italia, el norte de Italia, donde se hace el triage, se llama, es una palabra adoptada, se estudia el escenario y, por ejemplo, los mayores de 80 ya casi los dan por perdidos, porque tienen que privilegiar la atención de gente que tiene posibilidad de sobrevivir. Es durísimo lo que estoy diciendo, pero es para no crear pánico, porque yo entiendo que el pánico es malo, pero disfrazar todo esto de resfrío también es malo. O sea, no es un resfrío, lo es para los jóvenes, pero no es para los jóvenes que tienen diabetes, que tienen tumores, los pacientes oncológicos, los jóvenes que tienen enfermedades coronarias. Son todos casos que probablemente se puedan morir si se contagian este virus. O sea, no crear pánico, no salir a comprar ahora compulsivamente. El otro día me llegó una plaquita en una red social que decía, ¿de qué te sirve comprarte los 30 jabones que hay en tu comercio, en tu supermercado, si tu vecino también se tiene que lavar las manos? No es de uno. No es de uno esto, no nos salvamos solos. Si yo me compro todos los jabones que hay en el supermercado, mi vecino no se puede lavar las manos y él me va a contagiar a mí. O nos salvamos en comunidad y hacemos caso en comunidad de las medidas que está dictando el Ministerio, o nos va a ir mal. Nos va a ir mal. Nosotros somos poco adeptos a cumplir órdenes. Demostremos que somos solidarios, demostremos que somos adultos, que somos un pueblo comprometido con nosotros mismos y hagamos caso a las medidas del Ministerio. 15 días sin clases, listo, los chicos adentro, los chicos quietos adentro y no jugando los 30 del curso juntos en una sola casa. Eso no sirve, eso no sirve. Hay medidas que vamos a tener que cambiar nuestra forma de vivir, hay medidas que vamos a tener que tomar en pos de un bien mayor. Bueno, el COVID-19, que es un acrónimo, es una especie de resumen de Coronavirus Disease, que es enfermedad en inglés,
2019 porque salió en 2019, pertenece a una familia de virus que son los coronavirus. Estos fueron descubiertos en 1930 en aves de corral, o sea, en los pollos y gallinas. De esa familia, que son múltiples, creo que son 200 familias de coronavirus, 7 solamente son patógenos para el hombre hasta el día de la fecha. 4 de esos 7 producen un resfrío común, muy leve, que no nos conlleva ningún tipo de problema. Pero 3 han sido los que en estos años se catalogaron como enfermedades emergentes. El primero de ellos nació como una epidemia en China también, que se pasó probablemente en el 2002, que pasó de murciélagos a gatos. El murciélago no es casualidad que ahora también se lo asocia con el murciélago, porque es un transmisor y un reservorio del coronavirus. Los gatos se lo pasaron a los humanos, probablemente también porque en China consumen gatos, y en el 2002 causó 2.500 casos, 850 muertes, se difundió a 27 países, pero el 80% de 30 países, el SARS en 2002 causó 8.000 casos, 774 muertes, se transmitió de murciélagos a gatos y de gatos a humanos, probablemente por consumo de gato en China, que es un país que comen gatos, y llegó a 30 países. Ese virus, el SARS, que también es un coronavirus, como dije antes, fue limitado y tuvo un 10% de mortalidad, causó 774 muertes en esa oportunidad y se limitó a 30 países. Después surgió en 2012, 10 años después, el MERS, otro coronavirus, que mutó muy parecido al anterior, al SARS, pero pasó en Arabia Saudita. Se transmitió a 27 países, tuvo 2.500 casos, 850 muertes. De esas 850 muertes y los 2.500 casos en general, el 80% fue en Arabia Saudita, o sea que tuvo mucha concentración en un solo país. Este acá, que es el nuestro ahora, que es un síndrome de vías aéreas inferiores, de neumonía, neumonitis, causado por un coronavirus 2, que se detectó en 2019, es el que ahora llamamos COVID. Es un coronavirus, igual que los anteriores, perteneciente a estos 7, perteneciente al subsector de estos 3 que producen enfermedades graves, pero que como se descubrió en el 2019 se le puso este nombre para diferenciarlo de estos 2 previos. O sea, son patógenos zoonóticos. ¿Qué quiere decir eso? Que se contagian de los animales al hombre, pero por algún motivo el virus muta y se transmite de persona a persona, con mayor o menor gravedad y enfermedad. Se llama coronavirus porque parece una coronita. ¿Qué pasó con este virus? A fines de 2019, en diciembre, en China se informa de una epidemia de neumonitis. Al principio, por supuesto, se trata de ocultar y de disimular la epidemia, porque bueno, es una mala noticia para los sistemas de salud y para la economía. Se relacionaron primero con un mercado de animales vivos, que son las imágenes que todos vimos de ese mercado donde había perros, gatos, murciélagos, víboras, sapos, perros, y que pertenece a la provincia de Wuhan, en China. Pero se empezó a transmitir de persona a persona por secreciones, quiere decir, las gotitas de la tos, las gotitas de la saliva, los estornudos, se produce un spray de ese virus que al ser pesado no queda en suspensión, sino que cae a la superficie. Por eso este virus es imprescindible el lavado de manos. Es la forma donde mejor vamos a protegernos, pero de eso vamos a hablar un poquito después. La incubación son menos de 14 días.
El número 7 es un promedio, está entre 5 y 7 días la incubación promedio, pero ha habido casos de un día y ha habido casos de 12 a 13 días. Por lo general, todos los trabajos que se han presentado, que son 500 trabajos científicos hasta la fecha, dicen que la incubación es menos de 14 días. Por eso es que la cuarentena de la gente que viene de afuera son 14 días. Si no empieza con fiebre hasta los 14 días, es muy probable que no tenga el virus. El diagnóstico se hace por un laboratorio que se llama PCR, que es reacción de polimerasa en cadena, de las secreciones a través de un hisopado. Se saca secreción de la garganta, un poquito de mucosa con un hisopito, y de la fosa nasal, y se manda a analizar para hacer este laboratorio, se llama PCR. Los síntomas, el 90% de los pacientes tiene fiebre. Este es el síntoma cardinal. Podemos generalizar que si no hay fiebre, no hay infección por coronavirus. Por lo tanto, no tienen que concurrir al médico la gente que tenga un resfrío, secreciones nasales, un resfrío común, una alergia estacional, porque tiene que tener fiebre. A la fiebre se le puede asociar estos síntomas, sí, tos, dolor de garganta y falta de aire. En esta etapa donde estamos hoy en Argentina, en esta etapa de contención, cualquier caso febril debe ser comunicado al médico. Si es posible que el médico vaya a la casa, va a ir a la casa. Y si no, tiene que ir al centro de salud, que tiene que estar preparado con un consultorio especial para no hacerlo esperar en sala de espera, colocarle un barbijo y ser revisado por un médico ahí. Lo ideal sería que vaya al domicilio, pero bueno, en esta región, en los pueblos, es bastante difícil porque somos pocos médicos para un gran volumen de gente. En el hospital ya tomamos medidas, hay un consultorio especial con una salita de espera especial para no hacerlo esperar con el resto de la gente, porque por las dudas, sea un caso, va a esperar aislado. ¿Qué pasa con esto? Nosotros dijimos que el otro había llegado a 27 países, 30 países, el MERS y el SARS. Ahora, en menos de 90 días, o sea, 2 meses y medio, llegó a 140 países, hay 147.000 infectados, 56 casos confirmados hasta hoy, 15, y 5.000 muertes en el país, en el mundo. Pero tenemos 65.000 recuperados, o sea, si nosotros vemos los recuperados versus los infectados, todavía son más los infectados que los recuperados, pero eso va a pasar y van a ser más los recuperados que los infectados, y entonces la enfermedad y la pandemia va a decrecer. El tiempo va a ser relativo. Por ahora, nosotros estamos en esta situación, en una curva ascendente. Esto va a tender a bajar, a hacer una meseta y a bajar. Eso lleva tiempo hasta que la gente se inmunice. A medida que nos vayamos contagiando y nos vayamos quedando con inmunidad, no nos vamos a contagiar más. Esta curva está hecha desde 2 o 3 días atrás, un poco más, sí, 3 días atrás, y está desactualizada, pero sirve para ver la curva. Este pico corresponde a cuando empezó Italia a tener sus casos, va al norte de Italia y Europa en general, por eso hay una creciente. Se estabilizó un poquito y hasta cuando se difundió ahora en estos días a Latinoamérica, a Estados Unidos, y se está haciendo pandemia. Ahí la Organización Mundial de la Salud la decretó pandemia. ¿Qué tratamiento tiene? Solamente medidas de soporte vital, o sea, medidas sintomáticas para aquellos que no tengan una enfermedad grave, que es la mayoría, solamente bajar la fiebre y cuidados generales. Y para aquellos que están más graves, que son por lo general mayores de 60 años, por lo general, son medidas de soporte vital, o sea, si requieren de respirador o terapia intensiva. Lo cual nos deja un poco, no hay ninguna medida, no hay ningún fármaco que haya demostrado, si bien hay ensayos, y algunos prometen ciertas mejorías, lo real es que hoy por hoy no hay ningún tratamiento específico para este virus. Por lo tanto, la prevención, y a eso es lo que me hacía referencia hoy, más temprano, es lo único que tenemos a mano para combatir este virus. Acá les voy a presentar un video que dura 1 minuto,
que muestra a las claras cómo se desarrolla una infección viral. Cualquier infección viral tiene la misma proyección y la misma propagación en un grupo de personas, por eso sirve para explicar este caso. Dura un minutito, es muy gráfico. Bueno, esto es una simulación de 200 personas, cómo se propaga la infección si no se tiene en cuenta de aislarse y dejar que todas las personas anden por ahí contagiando entre sí. Vemos como la curva va aumentando, la curva marrón, lo que hace que las unidades hospitalarias colapsen. Este escenario es un escenario donde no hay ningún tipo de previsión. La gente circula, la curva hace una forma de campana con una rápida progresión, una meseta y decrece la epidemia. Porque de este lado los colores son de los infectados y esto de los curados. O sea, hay una rápida progresión y una rápida curación, y la enfermedad se limita porque cuando el 70% o más de la población tiene anticuerpos, directamente la enfermedad decrece. Pero ¿cuál es la contra que tiene esto? Satura los servicios de atención, los servicios de salud, que es lo que está pasando ahora en el norte de Europa. Ahora sigamos adelante con el segundo de los escenarios. Y ahora vemos, si ponemos una cuarentena y la vamos abriendo de a poco, vemos como la curva, la parte marrón, le da un poco más de respiro a las unidades hospitalarias y pueden llegar a atender mejor a todos los casos. Recuerden que son 200 personas, cómo se va propagando la enfermedad. ¿Qué pasó en este caso? La curva no tiene ya forma de campana, sino que se aplanó. Sí, se prolongó en el tiempo. La cantidad de personas no varía la que se van a contagiar, pero al prolongarse en el tiempo permite que la proporción entre enfermos, que es lo gris, y recuperados, que es lo rosa, sea más gradual y da tiempo a los servicios de salud. Esto es lo que hoy se está haciendo en Argentina, poner una cuarentena relativa, es decir, que haya circulación de virus pero controlada para que los sistemas de salud podamos atender a los enfermos. Ahora vamos a ver qué hizo China. Entonces, cada familia se queda en su casa, tratamos de salir poco a la calle, como vemos que la curva marrón, es decir, la curva de enfermos, es muy baja y todas las unidades hospitalarias pueden llegar a brindar un mejor servicio y no quedarse colapsadas. Así que es muy importante mantenerse aislados, respetar el protocolo que el Ministerio de Salud ha recomendado. China lo que hizo fue, a punta de pistola, con un método a lo mejor no muy ortodoxo, no reproducible en el mundo occidental, con nuestras democracias, lo que hizo fue cerrar el país y apagar todo, y vemos qué pasa. Por supuesto que el control que tuvieron ellos de la enfermedad fue muy bueno. Ahora, pararon el país, desenchufaron el país. Era tal la situación que vieron ellos que me parece no les quedó otro remedio. Nosotros todavía, me parece, tenemos tiempo y no tenemos tal situación desesperada. ¿Qué podemos hacer? Lo más importante de todo es el compromiso personal y social. Sin eso no vamos a ningún lado. Entonces, digo, ¿cuáles son nuestras herramientas para poder luchar contra este virus nuevo? Lo más importante es el compromiso personal y social. Si no nos comprometemos como sociedad, no vamos a poder de ningún punto de vista hacer frente a esta epidemia. Y eso va de la mano de la información. Si uno no tiene información adecuada, uno no puede comprometerse porque no entiende de lo que estamos hablando, y entiendo que mucha gente no está informada, a pesar de que esto está todos los días en los noticieros, está todos los días en las pantallas, no se habla de otra cosa. Creo que no se ha tomado conciencia, porque no hay compromiso, al día de la fecha no hay compromiso personal y social. Después, en el día a día, ¿qué podemos hacer? Lo más importante, el lavado de manos. Como dije antes, es un virus que, entre comillas, es pesado, no queda flotando en el ambiente,
y se deposita en superficies. Por lo tanto, el hecho de llevarse las manos a la boca, de comer sin haberse lavado las manos, de tocarnos entre nosotros sin lavarnos las manos, es la principal fuente de contagio. El lavado de manos tiene que hacerse, incluyendo la muñeca, por eso es que están contraindicados los anillos y los relojes, y tiene que ser por 40 segundos por lo menos. Yo les recomiendo lavarlas 2 veces, eso asegura que sea efectivo, con agua y jabón. El jabón en realidad lo que hace es derretir la superficie grasa que tiene la mano y permitir que el agua lo arrastre. Por lo tanto, tiene que ser bien enjabonada y bien enjuagada. Hay técnicas, me parece que lo podemos encontrar en todas las redes sociales, hay videitos muy interesantes. Nosotros mismos vamos a promover desde el hospital a través de las redes sociales la difusión de estos videos. Pero con lavarnos bien, incluyendo las muñecas, por 40 segundos las manos y enjuagándolas muy bien, yo recomiendo lavarlas 2 veces, es suficiente. Después, ¿con qué limpiamos las superficies? Lo ideal es un trapito con agua y lavandina, con una dilución de 1 en 50, quiere decir, una parte de lavandina, 50 partes de agua, se puede rociar y limpiar o directamente empapar el trapito y pasar. Eso es muy bueno, en 2 minutos muere el virus. La otra medida importante es toser sobre el pliegue del codo. Esa medida es muy buena porque si decimos que se transmite por mano, saca las manos del juego y deja el virus sobre superficies que se secan, y es asociado al calor, que gracias a Dios todavía tenemos, estamos en verano, el virus muere más rápidamente que en superficies húmedas y frías, y sacamos las manos del juego, decía, para no poder transmitirlo tan fácilmente. La otra medida, por supuesto, es en esta fase donde todavía estamos nosotros, que es de contención, es la cuarentena de personas que ingresan desde las zonas rojas, las zonas de circulación viral. Esas zonas rojas es Europa, Estados Unidos, China, Japón y Corea. Pero me parece que tampoco está de más que la gente que ha transitado por aeropuerto haciendo escalas, y no me parece mal una medida de 14 días de cuarentena pensando en su familia y pensando en su localidad. Nadie se va a morir por 14 días dentro de su casa y puede hacer un bien enorme, porque como vimos en el video, la transmisión es de contacto. Ese video era de una representación de 200 personas, pero es equiparable a lo que pasa en cualquier población. Consultar al médico si tiene fiebre. Dijimos que el síntoma cardinal de la patología esta es la fiebre. Después se asocia todo el resto, tos, catarro, falta de aire. Pero la fiebre está presente en más del 90% de los casos. Y se ha visto que los pacientes que no tienen fiebre pueden incluso cursar asintomáticos o muy poco sintomáticos y no darse cuenta que está cursando la enfermedad, sobre todo la gente joven. Y fundamental, y hago un llamado a la responsabilidad personal de cada uno, pacientes mayores de 65 años o con enfermedades asociadas, restricción de circulación. Eso es aislamiento voluntario en domicilio. Yo he sido tildado en estos días de exagerado, pero es que se ensaña con la gente mayor. Y aquellos que tienen enfermedades como diabetes, tumores, cardiopatías, enfermedad coronaria, aquellos que tienen marcapaso, aquellos que no tienen nada que hacer en la calle en estos días, por lo menos unos días, paremos un poco. Son gente que en su inmensa mayoría están jubilados, no tienen nada que hacer, no hacen ninguna actividad que sea esencial como para justificar un contagio por ir al banco. Mande a otro, tiene un hijo, tiene un vecino, tiene alguien de confianza, que le pague la luz, que le pague el gas, no hay ningún problema, se puede hacer absolutamente con un emisario para que lo haga, no tiene por qué ir personalmente. Cuídense, quédense en su casa, porque es muy triste, y hemos tenido comunicación con gente, con amigos que están en Italia, con gente que está asociada a los servicios de salud, y
pasa lo que vemos en esta diapositiva. Esta diapositiva es muy gráfica. La última vez que ven a su padre, a su madre, es cuando se la lleva al servicio de emergencia y después el paciente fallece solo porque no se admiten visitas en áreas críticas, fallece solo y he tenido más de un mensaje de decir, ni siquiera me pude despedir de mi padre. Esto mata, no es una gripe como la gente está creyendo. Es muy triste esta imagen, la puse para que se tome conciencia, no para crear pánico, porque el pánico tampoco ayuda. Si somos inteligentes sabemos interpretar este mensaje y decir, bueno, los mayores de 65 años nos quedamos en casa, los chicos no van a estar de vacaciones 14 días, está bien que se cierren los boliches, está bien que no se aglomere gente en los comedores, está bien que hagamos la cola del supermercado a 1 metro uno de otro, está bueno que mandemos a alguien a pagar la factura de gas y la luz, está bueno que las recetas del médico las haga alguien, un amigo, un vecino, un hijo, y está bueno que nos cuidemos entre todos para que no tengamos que llegar al colapso que tuvieron los servicios de emergencia de Europa y la zona donde más circula el virus. Doctor, en condiciones normales, ¿cuánto dura la enfermedad? Es variable, muy variable, pero sí en 15 días, 20 días, el paciente está curado. Por supuesto que tiene que tener detección negativa de virus para poder darle el alta. Por eso hay tan pocas altas, a pesar de que muchos pacientes cursan una enfermedad muy solapada, algunos prácticamente ni se dan cuenta, otros no. Por esos otros es lo que tenemos que tomar conciencia y cuidar nuestros mayores. O sea, no podemos ser tan egoístas y decir, a mí no me importa si me agarra, tendré una gripe más de todas las que me agarré. Sí, puede ser, es verdad que si sos joven, no tenés ningún tipo de patología, lo más probable que sea así. Pero hay gente que la va a pasar muy mal por tu conducta irresponsable, porque una persona puede contagiar cientos de personas. Entonces no tenemos que entrar en el egoísmo de decir, a mí no me va a pasar porque soy joven, porque estoy sano. El 12% de la gente que muere son médicos y servicio de enfermera. Y nadie en los países donde circula el virus, nadie le sacó el pecho a las balas. O sea, todos vamos a hacer lo que tenemos que hacer hasta las últimas consecuencias, pero necesitamos ayuda, porque si el sistema se desborda, no vamos a poder ayudar. No vamos a poder ayudar, porque nuestro servicio y ningún servicio de salud del mundo está preparado para esto. Porque nosotros tenemos los respiradores necesarios para una situación normal, no para esto. No hay servicio en el mundo, incluso la Argentina, que esté preparado para hacer frente a esta epidemia. Por lo tanto, las medidas que toma el gobierno son tendientes a mitigar el pico y a aplanar esa campana que vimos en el video, para que no sean 100 casos mañana lo que tengamos que atender, y sean de a 1 o 2 que podamos manejar. Va a pasar, nos vamos a contagiar. Si estas medidas no son para no contagiarnos, es para mitigar el pico de la campana, para que no sea tan drástica la cantidad de gente que en un solo día tenga que ser atendida. Si no hay circulación de gente, no circula el virus. Exactamente, no hay reservorio, eso es interesantísimo, esa pregunta es muy buena. No hay reservorio animal, o sea, somos los hombres, los humanos, hombres, mujeres, chicos, los que transmitimos este virus. O sea, al no haber un reservorio natural, una vez que tengamos inmunidad, se va a terminar la epidemia. Pero hasta entonces, seamos inteligentes, actuemos en forma colectiva. En la naturaleza tenemos miles de ejemplos. No hay bicho más chiquito y más frágil que la hormiga, pero trabaja en comunidad. Y saben cómo hacer para llevar adelante esa dificultad de ser chiquito. Bueno, nosotros en este momento tenemos que actuar como las hormigas, como las abejas, actuar en comunidad. Ser inteligentes, no creernos vivos, no creernos Superman, que a mí no me va a pasar.
¿Por qué no te va a pasar? ¿Por qué no te vas a enfermar? ¿Por qué no te vas a enfermar en forma grave? Y si tenés una patología que no conocés, y si tenés los fumadores, por ejemplo, que se congregan en los bares, por ejemplo, saben que muchos de ellos son EPOC, y saben lo que le pasa a la gente EPOC con este virus. Tomemos conciencia, nada más. No salgamos a comprar papel higiénico, no nos compremos todos los jabones de la góndola, eso no sirve de nada. Pero seamos inteligentes, no nos preocupemos, no entremos en pánico, pero tampoco nos relajemos. Siempre el punto medio es lo bueno. ¿Respiradores cómo andamos? Respiradores tenemos 2, y para 4 camas de UTI y un aislado. Es lo que decía, por supuesto que en 8.000 habitantes, Dios no lo quiera, es suficiente para las situaciones comunes. No creo que sea suficiente para esta epidemia, por eso mismo, pero es lo que pasa a nivel nacional, o sea, 2 respiradores, nunca tuvimos en estos 8 años que tenemos de terapia, 2 pacientes juntos en respirador, jamás. O sea, no sobraba con 2. Y pasa en todos los pueblos, aquí. Y es lo mismo, exactamente lo mismo, y en todos los servicios, pasa en Córdoba, en Buenos Aires, en Mendoza, en Rosario. Los respiradores que hay son para situaciones habituales. Doctor, esta cuarentena, uno dice, 15 días y ya está. No es así, no. Bueno, yo también entiendo que estas decisiones se toman minuto a minuto, hora a hora. Obviamente que los 15 días paramos a ver qué pasa. Estamos en una situación extraordinaria en el mundo. Nunca jamás se dio esta situación. Este virus se replica en forma tremendamente rápida. O sea, en menos de 3 meses está el mundo contagiado. No estamos preparados, no tenemos como raza, como especie humana, no tenemos antecedentes de esto. Entonces, todos los protocolos se cargan en ordenadores, en computadoras, con programas que simulan la progresión de esto. Sí, es poco, pero entiendo que las medidas no pueden ser más largas porque después hay que modificarlas sobre la marcha. Es probable que hoy o mañana se tomen más medidas. Esto no termina acá y por supuesto que sea dinámico está bueno. Yo creo que se están tomando bien las decisiones, o sea, es mi opinión personal, o sea, se están haciendo bien las cosas. Lo que nos falta es adherencia, nos falta tomar conciencia de que esto no es un resfrío. La gente no está haciendo caso. Ayer en Buenos Aires estaban todos haciendo compras en los shopping, como si nada pasara. Y eso es una ventaja enorme que le estamos dando al virus, una ventaja que nos va a costar en algún momento, que no le podemos dar. Bueno, nosotros acá en los pueblos no hagamos lo mismo. Tengamos conciencia, somos pocos, nos conocemos todos. Es una gran ventaja eso. Doctor, le agradezco, no sé si tiene algún comentario más y esperemos que esto sirva para que tomemos conciencia y seamos solidarios entre todos. Sí, eso, la palabra que hay que usar es solidaridad, no pánico, porque el pánico tampoco ayuda, no sirve de nada ahora, en este momento, entrar en pánico, ir a comprar compulsivamente al supermercado. Ayer me hablaban que en Venado Tuerto las góndolas estaban vacías. No va a haber desabastecimiento, porque el consumo de cosas no va a cambiar, la producción no va a cambiar, las actividades esenciales van a seguir abiertas. O sea, no va a haber, no parece un escenario probable, por lo menos por el momento, un desabastecimiento. Si por ahí tener algún no sé, algún elemento de primera necesidad en la alacena no está mal, sobre todo las personas mayores, pero no es la forma de ser solidario, porque le estamos quitando el jabón a otro. Por estas recomendaciones y porque también tenemos el problema del dengue, el Ministerio emitió una serie de recomendaciones que nosotros tenemos que acatar. Entonces, cualquier caso febril que tenga por ahora noción de foco y que parezca COVID-19 se va a internar, por más que no esté grave, porque es una recomendación del Ministerio. Y cualquier persona que tenga foco para dengue se va a internar hasta que se demuestre o se descarte la presencia de la enfermedad. ¿Por qué? Porque tengo que proteger el resto de la comunidad. Esa es la idea.
no la persona que ya lo tiene. Ese ya se contagió. Es para proteger el resto de la comunidad. Lo que hay internado es un paciente que tiene fiebre. Ni tiene dengue, ni tiene COVID-19 confirmados. Tiene fiebre. Y por una disposición del Ministerio, tengo que, hasta descartar dengue, que va a pasar en 24 o 48 horas, internarse bajo ciertas circunstancias de aislamiento entomológico, o sea que no lo piquen el resto de los mosquitos, para no contagiar el resto de la comunidad si tiene dengue. Lo que tiene este paciente es un síndrome febril sin diagnóstico, nada más. ¿Los estudios se le han analizado ya? Sí, parte sí, porque justo fue un fin de semana, la notificación se hizo vía mail al servicio, o sea, ya se hizo la denuncia, y hoy va a partir la sangre, el suero del paciente hacia Córdoba para hacer el laboratorio oficial, porque para ser tomado como caso tiene que hacerse en un laboratorio oficial. Eso no quiere decir que nosotros, por otro lado, no vayamos a mandar las muestras al servicio privado, porque está más cerca, porque es más a mano, porque nos importa el paciente y también la comunidad. Duplicamos los laboratorios, lo hacemos en forma privada y cumplimos con lo que dice el Ministerio de enviarlo a Córdoba para que sea tomado como caso o no, porque tiene muchas más chances de no ser dengue que de serlo. Pero las implicancias que tiene menospreciar el caso y que los piquen los mosquitos y que se esparza la comunidad y que tengamos mañana 150 casos, hacen que valga la pena aislarlo en el hospital y como si lo fuera. Pero no es un caso confirmado, es solamente un síndrome febril sin diagnóstico que está en protocolo de estudio. Y el COVID-19, para hacer los análisis, si hay alguna persona que presenta los síntomas. Lo mismo. Se hace ese laboratorio que se llama PCR, que hablamos recién. Ese laboratorio se puede hacer en Venado Tuerto, el resultado lo tenés en 24 horas, y en forma paralela se manda a Córdoba. Córdoba en este momento manda al Malbrán, o sea que la muestra tiene que recorrer 1000 kilómetros porque va a Córdoba, de Córdoba a Malbrán, pero es la disposición que tengo hoy. Sé que en esta semana o la otra se va a empezar a hacer también en forma oficial en Córdoba. Ya hay gente de Córdoba en el Malbrán, limando la diferencia, porque tiene que ser todo muy estrictamente igual lo que se hace en Malbrán que en Córdoba, y se está haciendo el contacto entre los dos laboratorios para que también en forma oficial se haga en Córdoba. Eso va a acelerar muchísimo y nos va a bajar los costos, porque a lo mejor después, si Dios no lo quiera, circula el virus, directamente mandamos todos a Córdoba.